Hola, mi nombre es Verónica, soy estudiante de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Medicina y este es un video para mi materia de parasitología, en donde les voy a hablar un poco sobre el tema de parásitos del intestino grueso. Y bueno, yo les voy a hablar sobre 4 parásitos: Entamoeba histolítica, Balantidium coli, 2 que son helmintos, que son Trichuria y Enterovirus vermiculares. Fue descubierto en 1873 por un médico ruso, y también se habla de la existencia de una especie que también es una amiba, pero que no causa infección en el humano, o sea, es no patógena. Se llama Entamoeba dispar. Al igual que otros parásitos, Entamoeba histolítica va a tener distintos estadios morfológicos, que van desde el trofozoito hasta el quiste maduro. La forma infectiva de este parásito va a ser el quiste. Es como lo vamos a encontrar en alimentos y en agua, y es como nos vamos a contaminar. El trofozoito va a ser el que va a viajar por todo el tracto. Tiene la característica de ser móvil, que en eso difiere en el quiste. Va a viajar hasta el ilion y ahí es donde se va a reproducir. Entonces este va a ser el que cause daño al huésped de forma invasiva. El trofozoito va a encontrarse en esa forma específica si se encuentra en un ambiente favorable, con el pH aproximado de 7, con temperaturas de 37 grados centígrados y cuando el ambiente es húmedo. Si estas condiciones llegan a cambiar, entonces empezaría el proceso de enquistamiento. Su última forma va a ser de un quiste tetranucleado, que es el que se va a eliminar con las heces. Y como ya les había mencionado, es el que va a contaminar alimentos y bebidas. La infección se va a dar de manera fecal oral por los alimentos contaminados. El quiste va a tener las características de ser de un diámetro de 8 a 20 micras, va a ser tetranucleado como ya lo había mencionado, y su pared celular va a ser de 125 a 150 nanómetros de espesor. Como ya les había mencionado, el trofozoito es el que va a viajar por el tracto gastrointestinal hasta llegar al ilion, donde se va a llevar a cabo el desenquistamiento. Tiene la cualidad de resistir los jugos gástricos del estómago, entonces pasa del estómago hasta llegar al ilion. La división, cuando ya empieza el proceso de desenquistamiento, la división se va a llevar a cabo por fusión binaria, dando así 8 trofozoitos. Estos se van a adherir a la mucosa intestinal y ahí pueden vivir como comensales. También se menciona en el libro que van a existir parásitos que sean más agresivos que otros. En estos casos, los que son más agresivos van a causar cuadros clínicos crónicos o agudos. Entre los mecanismos patogénicos se van a encontrar 3 principales, que son la adhesión, el efecto citopático y la fagocitosis. La adhesión a células epiteliales va a ser por proteínas con actividad de lectina, o por ejemplo las proteasas, que no tienen actividad de lectina pero sí tienen la propiedad de ser adhesivas. También se encuentran las adhesinas. La citólisis dependiente de contacto va a estar dada por sus microfilamentos. Este parásito va a tener unos filamentos cortos, porque en el siguiente parásito de los que les voy a hablar, su característica es que sus microfilamentos son muy largos, y también de esta manera es como se puede diagnosticar. Y bueno, la citólisis va a estar dada por los microfilamentos, y estos van a lisar las células blanco.
La citólisis va a estar mediada por un factor que se llama cisteína proteasa, la cual la codifican alrededor de 20 genes. La propiedad que va a tener es que va a destruir la matriz extracelular, porque va a degradar la fibronectina, la laminina y la colágena que se encuentra en esta matriz. Así es como va a separar las células y va a facilitar la invasión. También va a dar pie para que se dé la fagocitosis. Otro factor que va a influir en la patogenia va a ser un amebaporo, que es un péptido de 77 aminoácidos y que va a contener 3 isoformas. Va a tener una estructura parecida a la de los lisosomas, porque puede ser expulsado hacia el ambiente extracelular. Lo que va a hacer es dañar la membrana permeabilizándola, y así va a contribuir a que la célula muera por choque osmótico. Y ya por último también se va a encontrar la fagocitosis, que algunos organismos lo utilizan para cubrir requerimientos nutricionales. Puede haber de unión específica o no específica. Pues la de unión específica va a ser a las células diana. Y la no específica es cuando por fagocitosis se ingieren otras moléculas que no son las células diana, como almidón o alguna otra molécula. Entre sus manifestaciones clínicas va a estar la amebiasis intestinal y la amebiasis extraintestinal. La amebiasis intestinal, su forma clásica, pero no es la más común, es la forma disentérica, que va a presentar signos y síntomas como la anorexia, la astenia, el dolor abdominal, alteración en el tránsito de los intestinos y diarrea. Y la amebiasis extraintestinal, su principal foco va a ser el hígado. La forma en que se disemina este parásito es cuando atraviesa la mucosa intestinal e invade los vasos sanguíneos. Esto da pie a que pueda invadir pulmones, piel, el hígado, como ya les había mencionado, los riñones también. El absceso hepático va a tener un cuadro agudo crónico. Sus principales signos y síntomas va a ser el dolor abdominal en el hipocondrio derecho, pérdida de peso, mialgias, malestar general y fiebre. Entre sus complicaciones van a ser por rotura o por extensión a peritoneo, pleura o pericardia. Otros datos que les quería aportar era información sobre su genoma. Estos parásitos en específico van a presentar una gran variabilidad fenotípica, ya sea en cepas o en clonas. Van a tener cromosomas lineales y su DNA va a ser circular. Van a tener un bajo contenido de guanina y citosina, alrededor del 22%, y obviamente van a ser ricos en timina y adenina. Siguiendo con las manifestaciones clínicas, el absceso hepático se va a dar por la migración del trofozoito hacia la vena porta, principalmente hacia su lóbulo derecho, donde va a causar una destrucción del parénquima. Una de las características de este parásito es que va a tener tendencia a estimular la nula o poca cicatrización. Aunque es de distribución mundial, solo algunas personas van a desarrollar esta enfermedad. Se va a dar principalmente entre la segunda y cuarta década, y su principal tratamiento van a ser los imidazoles, como el metronidazol. También otra forma de dividir las manifestaciones que se presentan por esta enfermedad van a ser en asintomáticas y sintomáticas. La amebiasis intestinal puede dar colitis no disentérica crónica, disentería, granuloma amebiano, colitis fulminante con perforación, apendicitis y rectocolitis aguda, donde los principales lugares que va a afectar van a ser el ciego, el sigmoide y el recto. Las lesiones que van a causar estos parásitos van a conocerse como en cuello de botella o también como botones de camisa, porque van a causar un edema redondeado y el centro va a ser necrótico. Estos se van a acatar principalmente, pues como ya dije, al intestino grueso y no van a invadir el intestino delgado.
Otras formas crónicas o agudas de enfermedades causadas por estos parásitos van a ser la colitis ulcerativa, la colitis no disentérica crónica, el megacolon tóxico, el ameboma y la disentería fulminante. Como ya había mencionado antes, la amibiasis intestinal puede diseminarse principalmente a hígado, a piel, a mucosa, a pulmón, a riñón y hasta el cerebro. En la piel se da principalmente por varones homosexuales. El mecanismo que vamos a tener nosotros para responder ante estos parásitos puede dividirse en no inmune o inmune. Pues el inmune es la respuesta innata y el no inmune pueden ser las mucinas, la motilidad intestinal que hay en esa región del tracto gastrointestinal. Por eso es que infecta específicamente a esas partes, al ciego, el sigmoide y el recto, porque en esas partes casi no hay motilidad intestinal. También otra función no inmune que tenemos nosotros puede ser la microbiota. Para su diagnóstico se ocupa el coproparasitoscópico y la colonoscopía. Y su tratamiento se puede dividir según si sea asintomática, moderada o severa, ya sea en la parte intestinal o extraintestinal. Ahora les voy a hablar sobre la balantidiasis, que va a ser causado por el Balantidium coli, que es un protozoario que tiene unos cilios muy largos. También tiene la característica de que va a afectar a otros animales aparte de al humano, principalmente a primates y cerdos. De esta manera es como la enfermedad también puede considerarse como ocupacional. Las personas que trabajan en granjas o que tienen manejos con estos animales o en zoológicos también, pues van a ser los más vulnerables o los que van a correr más riesgos. Fue en 1857 cuando se describió por primera vez a este protozoario. Entre sus características generales van a ser que las formas morfológicas más importantes van a ser, al igual que la entamoeba, el trofozoito y el quiste. El trofozoito va a tener medidas de 80 a 50 micras de largo por 60 a 120 micras de ancho. Los cilios que va a tener este parásito van a ser estructuras importantes, al igual que otras que ahorita les voy a mencionar. Y pues los cilios van a estar formados por microtúbulos. Van a formar un complejo o un conjunto que se va a llamar cilio, cinetosoma y cinetodesma. A este se le va a conocer también como cinetia. Este va a recibir la energía de la hidrólisis del ATP y va a ayudar a que el cilio se mueva de modo sincronizado. Los cilios van a ser algo grandes. También otra estructura que va a ser crucial para este parásito van a ser las vacuolas y pueden ser contráctiles o digestivas. Otras características que también van a ser importantes de estos protozoarios van a ser las mucocistos, que se van a localizar en la superficie celular. Aunque no está muy bien definido, se piensa que dan lugar a la formación del quiste o al enquistamiento. Va a poseer dos núcleos, uno va a ser el macronúcleo y el micronúcleo. El macronúcleo va a tener la función de regular las funciones de este parásito y el micronúcleo va a dar pie a la reproducción. Entonces uno se va a encargar de la regulación de las funciones del parásito y otro de su reproducción. Este parásito va a tener dos tipos de reproducción que van a ser la sexual y la asexual. La sexual va a ser por conjugación y la asexual va a ser por fusión binaria. Ahora las características del quiste van a ser que tiene una forma esférica o levemente ovoide y que va a medir de 40 a 60 micras. Al igual que la entamoeba histolítica, la fase infectante va a ser el quiste y va a ser la forma en la que va a infectar a los alimentos y las bebidas. Bueno, una vez que ingerimos los alimentos o bebidas contaminadas por heces, ya sea de animales o del humano, el quiste va
a atravesar el estómago y de ahí se va a destruir su pared, pero va a quedarse el trofozoito. Y ya el trofozoito, como es móvil, se va a mover hacia el intestino grueso y ahí va a empezar su reproducción. Parecido al ciclo que tiene entamoeba histolítica. Como ya había mencionado antes, el ambiente debe de ser favorable para la reproducción. Los pasos así generales de cómo se lleva a cabo esto es por, primero, la unión de sus membranas. Después, el macronúcleo de ambos se va a desintegrar y el micronúcleo es el que va a comenzar a dividirse una sola vez. Después, cada célula tiene dos núcleos. Uno de ellos se va a intercambiar con la otra célula y se va a perder uno. Después se separan los parásitos y cada uno va a tener un micronúcleo. Después el protozoario va a sintetizar su macronúcleo y tanto el último como el micronúcleo, o sea el macronúcleo y el micronúcleo, se van a dividir dos veces, de modo que ahora el parásito va a tener 4 micronúcleos y 4 macronúcleos. 4 micronúcleos y 4 macronúcleos. Por último, cada parásito se va a separar llevándose un juego de núcleos, así cada uno va a tener un micronúcleo y un macronúcleo. Mediante la reproducción sexual por conjugación, el parásito va a generar una progenie con más diversidad genética y con mayor capacidad de supervivencia, casi parecido a la reproducción sexual de las células humanas. Entre los mecanismos patogénicos se va a encontrar, como ya lo he mencionado muchas veces, sus cilios, que les van a dar gran movilidad. También va a tener un nivel lítico y principalmente al factor de hialuronidasa, que lo que va a hacer es destruir los tejidos y va a ulcerar la mucosa intestinal de manera muy intensa. Los cilios de este protozoario van a ser muy grandes. Van a existir varias condiciones en los humanos que van a promover la parasitación. Pueden ser la cloridria gástrica, la infección crónica, la desnutrición, el alcoholismo y las dietas del huésped ricas en carbohidratos y pobres en proteínas. Entre las manifestaciones clínicas se van a presentar 3, que pueden ser la asintomática, la crónica y la aguda. La asintomática principalmente va a estar dada en pacientes psiquiátricos y en hospitales. La crónica va a dar los signos y síntomas como heces con moco y sin sangre. Va a haber náusea, vómito, anorexia, cefalea y astenia. La aguda va a presentar disentería, deposiciones con sangre y pus, acompañada de náuseas, dolor abdominal, tenesmo, pujo, pérdida de peso, úlceras, fiebres, malestar en general, deshidratación y postración. En el diagnóstico lo característico de este patógeno va a ser que tiene una movilidad en espiral. Es fácilmente identificable. También se pueden hacer estudios de endoscopía y las biopsias también son de utilidad. Las tetraciclinas también pueden ser combinadas con antiparasitarios o hasta antibióticos. Para la prevención se va a requerir que la persona tenga higiene personal, evitar el fecalismo y pues si la persona trabaja en ganaderías o en zoológicos, van a tener ciertos cuidados. Van a tener control de sus animales, que estos no defequen cerca de los ríos. El personal debe de estar con cubrebocas, con guantes. En general debe de estar en orden el proceso de limpieza con los animales. En su epidemiología, la enfermedad es cosmopolita y no es muy común en humanos. Principalmente se da en lugares como Filipinas, Latinoamérica, el este de Irán y en general en todo el Medio Oriente.
principalmente en lugares que en vías de desarrollo o en pobreza y con climas tropicales. Bueno, y ahora les voy a hablar sobre los dos últimos parásitos, que son nemátodos. La tricuriosis, trichuriosis o tricocefalosis es una parasitosis intestinal y va a estar producida por el nemátodo Trichuris trichuria, que va a infectar al intestino grueso como los otros dos protozoarios. Este se va a considerar como un geohelminto porque para completar su ciclo biológico sus huevos requieren estar en tierra durante un periodo aproximadamente de 3 a 4 semanas y van a alcanzar el estadio de huevo larvario o huevo larvado, que es su forma infectante o la forma infectante para el humano. Entre sus características van a ser que el cuerpo de este nemátodo va a ser blanquecino. La hembra va a medir de 30 a 45 milímetros y su tercio anterior va a ser más delgado. También se le conoce como gusano látigo por esta forma. La extensión posterior del macho va a estar muy enrollada. Esto va a ser casi similar a todos los nemátodos, que el macho va a tener el extremo posterior más enrollado. Los huevos van a ser de color pardo y van a tener una forma elíptica. También van a tener 2 capas y su tamaño va a ser de 45 a 55 micras. La hembra va a poner alrededor de 1000 huevos al día. En su ciclo biológico, primero va a ser la evacuación de los huevos sin madurar. Se van a terminar de desarrollar los huevos larvarios en el suelo, como ya había mencionado. Después estos se ingieren de forma fecal oral por alimentos contaminados o bebidas contaminadas. Pasan el estómago, llegan al intestino delgado y las larvas pasan de un estadio de segundo al tercero al cuarto hasta llegar al ciego en su forma adulta. Una vez que se llega a esta parte del intestino grueso, la hembra y el macho copulan, tras lo cual la hembra inicia la oviposición. Y se ha calculado que la longevidad del gusano adulto es de 5 a 7 años. Los mecanismos patogénicos están muy poco esclarecidos, solo se indica que pueden dividirse en mecánicos y químicos. También se menciona que estos parásitos penetran la mucosa intestinal exactamente hacia las criptas del Ibercum. También se dice que estos parásitos pueden ser hematófagos porque se han encontrado pequeños puntos de glóbulos rojos en su interior. Por eso es que da paso a distintos tipos de anemia en los niños que tienen este parásito y les causa enfermedad. Este trastorno intestinal puede conducir al deseo ineficaz, continuo y doloroso de defecar, que es lo que se conoce como tenesmo. El enfermo no puede eliminar su excremento y realiza un esfuerzo poco productivo, que es a lo que se le conoce como pujo, y también sufre bastantes cólicos. Esto en su forma aguda o crónica puede comprometer la vida, dependiendo de la edad que tenga la persona que es infectada y si se encuentra en un estado de desnutrición. Se piensa que entre los mecanismos químicos es que libera sustancias hacia los enterocitos y es así como causa su patogenia. El diagnóstico es asintomático y difícil de realizar. Normalmente uno se percata por el hallazgo de los huevos. Entre los datos clínicos se encuentra el dolor abdominal, el pujo y el tenesmo que expliqué anteriormente, la disentería y el prolapso rectal. Esto se debe a que la musculatura del ano pierde tono. Otros datos que pueden arrojar que el paciente tiene esta enfermedad es que tiene anemia hipocrómica o microcítica. Y también hay datos de eosinofilia elevada. Por conocimiento de la OMS se sabe que los principales tratamientos van a ser el mebendazol, el albendazol y el flubendazol, principalmente el mebendazol,
que estos interfieren en la captación la captación de glucosa y su posterior metabolismo, haciendo que el parásito se quede sin nutriente. Entre su epidemiología puede ser mundial y donde hay fecalismo, principalmente en climas húmedos, calientes y sombreados. Es mayor en niños que en adultos y en pacientes que tienen geofagia, principalmente los niños, o sea, el comer tierra. Por último tenemos a la enterobiasis, que es una infección intestinal cuyo agente causal es el nematodo Enterobius vermicularis, también conocido como xiuro. Es la única enfermedad parasitaria, hablando de nematodos, que no requiere transmisión fecal-oral, pero sí ano-mano-boca. Su principal riesgo, por decirlo así, sería el hacinamiento, el contacto con personas infectadas, también ya sea por fómites. Este parásito también va a ser conocido como gusano alfilerillo, debido a que su extremidad posterior es delgada y afilada como un alfiler. Y como todos los nematodos vermicularis, pasa por las fases de huevo, 4 larvarias y la de adulto. El huevo va a ser ovoide y tiene la apariencia plana en uno de sus lados. Su longitud va a variar entre 50 y 60 micras y de 20 a 30 micras de ancho. En su interior se va a formar una larva relativamente rápido, en 6 horas después de su expulsión. La hembra va a medir de 8 a 13 milímetros por 0.3 a 0.5 milímetros de ancho. Su tamaño es mayor cuando se encuentra obviamente en gravidez, ya que el útero se ensancha al estar lleno de huevos. Es un poco más pequeño que Trichuris, pero llega a depositar más huevos al día que este. Hablando de su ciclo biológico, los huevos larvados van a ser la fase infectiva. Se tiene una teoría de que estos huevos también pueden ser inhalados y por eso infectan a los pulmones. Se piensa que es porque los huevos pueden quedarse en ropa o en sábanas y al momento de ser sacudidas pueden ser inhaladas y llegar directamente a los pulmones. Como ya había mencionado, tienen un metabolismo rápido, alrededor de 10 horas, pasen de una fase a otra. El huevo larvado va a atravesar todo el tubo digestivo, el estómago, hasta el duodeno y va a eliminar sus capas. De ahí va a llegar al ciego y es donde se va a crear esta forma adulta y donde los parásitos van a copular y van a depositar sus huevos en la zona perianal, aunque también pueden tener una distribución errática, por decirlo así, y llegar y desplazarse o migrar hacia la vagina y las tubas uterinas en el caso de las mujeres. Los mecanismos patogénicos y las manifestaciones clínicas van a ser causados por la irritación que induce la presencia de estos parásitos adultos en el ciego y durante la migración intestinal para alcanzar la zona perianal y perineal. Entre los signos y síntomas van a estar el prurito anal con predominio nocturno, el insomnio, la irritabilidad, el dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, anorexia, bruxismo, prurito nasal y vulvovaginitis en el caso de las mujeres. El prurito anal con predominio nocturno va a ser por la fase de oposición, va a ser en la noche. Y el prurito nasal va a ser principalmente dada una reacción inflamatoria de las mucosas por el movimiento de este gusano. Va a ser más frecuente en niños y va a causar reacciones de hipersensibilidad. Una particularidad de estos nemátodos es que tienen función inmunorreguladora en el caso de diabetes y asma. O sea que en pacientes que son infectados y también tienen estos padecimientos concomitantes, las enfermedades disminuyen. También se sabe que
Este nemátodo absorbe nutrientes como el zinc, el cobre, el ácido fólico y la cianocobalamina e interfiere en el desarrollo del niño. En el diagnóstico se tiene una técnica que se llama técnica de Graham, en el que los huevos se extraen de la zona perianal con una cinta engomada y con una batelenguas. Por ahí voy a estar dejando las fotos y la técnica, en donde la cinta se coloca en el índice y en el pulgar, y sobre esto se coloca el abatelenguas. Y ya el diagnóstico es directo, se pone sobre un portaobjetos sin necesidad de tinción y sin cubreobjetos. Para el tratamiento se tiene el mebendazol y el albendazol, que como ya había dicho, evitan la captación de glucosa de los gusanos y por lo tanto ya no pueden realizar su metabolismo. También se tiene el pamoato de pirantel, que influye sobre el sistema neuromuscular del parásito, haciendo que este ya no se mueva. Para su prevención está más dado por los mecanismos de transmisión. En esta se tiene que tener una higiene personal adecuada, evitar contacto con fomites. Como prevención tiene que ver mucho con los mecanismos de transmisión. La higiene personal debe de ser adecuada siempre, para evitar cualquier tipo de enfermedad. Se debe de evitar el contacto con fomites, por ejemplo, de algunos niños que heredan su ropa de hermanos mayores a menores. Se debe de evitar el hacinamiento y dormir en camas separadas, en casos de hospitales, orfanatos. Y las mujeres deben de tener una especial higiene en la región vulvar. En su epidemiología, este parásito se considera como el más común a nivel mundial y afecta principalmente a lugares como Norteamérica y Europa. Algo que se me olvidó mencionar es que también se debe tener cuidado con la nicofagia, que es el morderse las uñas, pues de esta manera se infectan de la manera que les había dicho, de ano, mano, boca. Es la principal forma de infección y es llevada a cabo principalmente por niños. Y las edades más comunes van a ser, como ya les había dicho, niños de 5 a 14 años aprox. También se debe de tener un buen lavado de manos. Y esto fue todo por mi video, espero que les haya gustado, los haya entretenido o los haya ayudado. Y si tienen alguna recomendación o algún comentario que hacer, me lo dejan aquí abajo. Y ya con gusto les respondo alguna pregunta o lo que sea. Y pues no, bye.